Yo quería hacer una reflexión de lo que venían hablando hace un ratito atrás con Nilda y Daniel, esto de hacerse cargo de los mayores, que siempre, a pesar de que hay varios hermanos, hay uno en especial que termina haciéndose cargo, o a veces quiera o no quiera, pero, o preguntándoselo o no, pero es el que termina haciéndolo. Y me preguntaba si no será tal vez que ese que termina haciéndose cargo es el que tiene mayor capacidad de absorción de la situación. Y que Totalmente. más allá de lo que uno se pregunte, decida o demás, es como que la realidad lo acompaña y lo lleva a hacerse cargo porque es el que está más apto, digamos, para hacerlo. Y por otro lado, cuando Isa dijo ver cómo tengo mi psiquis armada, y ustedes estaban hablando de la palabra dar, darme, yo anoté la psiquis conmigo, con los otros y con el ambiente, y dije, bueno, conmigo es darme, con los otros sería darles, y con el ambiente sería darnos. Es como poder empezar a determinar dentro de cada uno de esas celditas, Qué a ver bueno. cómo me voy manejando yo y qué voy percibiendo dentro de cada una de esas, como para poder tenerlo un poco más claro, porque a mí a veces se me hace medio bollo todo, ¿no? O sea, entiendo la separación de la psiquis claramente, pero después poder ir separándolas o poniéndole en los círculos, haciendo las acepciones, es como que siento que hay una barrera por desconocimiento mío, ¿no? Que digo, bueno, yo voy a empezar a poner cualquier cosa, pero no es cualquier cosa que va dentro de cada círculo. Entonces, hasta que yo no pueda definir eso, me cuesta mucho armar las consignas o las frases que va, la que van al alcance y la que va al límite. Entonces, bueno, recién se me surgió esto, a ver si puedo empezar a separar esto en pequeñas celditas, ir clarificando como para ir pisando sobre algo más seguro, ¿no? Bueno, eso. Está muy buena la división que has hecho, Emilia. Ah, Está bueno. muy interesante para darle a cada psiquis un diferente dar, ¿no? Porque de todas formas nos vamos a vincular, o con nosotros mismos, con el otro, con el ambiente, ¿no? Está muy bueno, muy Y interesante. incluso estuve, mientras vos lo decías, me parece que es una gran lucidez, porque darme es 42, que es en realidad dar con la pregunta M, que es 13, y con lógica E. O sea, siempre estamos hablando de dar, ¿no es cierto? Y después, cuando yo voy a ir con los otros, darles, ahí suma 61, y Con ese, ahí, ¿no? con ese, sí, Darles. darles, sí, a Sí. los otros. Por lo menos a mí se me armó en plural, porque era Sí, con sí. los otros. Y ahí tenés también el universo base 12 y el contexto, porque es C desde el futuro, ¿no? O sea, tengo, ¿ves? El universo base 12 y el contexto. Y luego en darnos, que sería con el ambiente y que suma 74, ahí tenés el diseño N, la letra N que es 14, y OS, que desde el futuro es SO, que es el cuadrante SO, que es el particular. Y las tres cosas sumadas da 177. Entonces ahí vemos como que sería como para la conciencia del dar, digamos, ¿no? Así que, o sea, esto que surge, fíjense cómo entre todos armamos un pequeño recursito muy fácil para nosotros y para explicar que una cosa es darme, yo tengo primero que darme a mí misma, después cómo sería darles a los demás y cómo sería darnos al ambiente como especie, ¿no? O sea, qué lindo cómo entre todos se va armando mayor profundidad y pequeñas dialécticas, palabras que nos ayuden a nuestra propia observación de nosotros para los círculos, dónde están mis límites, dónde está mi alcance, ¿no? Eso Muy es También bueno. lo que vos decías, Isa, de esta, que yo también me identifico con eso, la dificultad a veces que tenemos de ponernos límites nosotros mismos para
protegernos, el poder verlos así separadas, también uno puede ver dónde tiene dificultad, si es el darme, en el darles o en el darnos. O sea, empezar a identificar dónde tengo mayor dificultad o rispidez o aridez, en qué área de esas tres. Perfecto. Por ahí alguna fluye más fácil y otra con mayor dificultad, pero bueno. Sí, bueno, eso también lo hablábamos un poquito esta mañana. Esta mañana hablábamos un poquito de eso con Lili y Isa, ¿no? Justamente que entre nosotros estábamos haciendo el juego, ¿no? Que era lo que, cómo nos relacionábamos con las diferentes partes de la psiquis, ¿no? Entonces, cómo me relaciono con el ambiente, con el otro, conmigo mismo, cuál a cada uno le costaba más, ¿no? Y justo es lo mismo que has dicho vos ahora, Emilia, lo mismo, lo mismo. Esta mañana dijimos, seguramente se va a abrir por ahí, y mira, sin decir nada, se abrió, ¿no? Mira vos, coincidencia. Claro, Está... una cosa que me parece cuando yo te escuchaba a vos, Emilia, es que creo que capaz que parta todo de la conexión conmigo misma, ¿no? Si yo no me reconozco mis propios límites, ¿cierto? No me autolimito, no voy a reconocer los límites del otro, ¿cierto? Eso le contaba esta mañana a los chicos que me pasaba con mi hija. Yo hacía un juicio sobre algo de ella, ¿no? Y me daba cuenta que mi hija no podía, tenía un límite para realizar esa actividad, ¿no? Tenía un límite. Y anoche me llamó por teléfono Ana, alguien de Lógica, y me dice, Liliana, es que vos no estás aceptando ¿cómo fue que me dijo que les comenté esta mañana? No estás aceptando tus autolímites, como autocastigándome. Bueno, no fueron las palabras exactas, pero yo no me había dado cuenta que al no aceptarla a ella, que sería mi reflejo de alguna manera, ¿cierto? A quien no me estoy aceptando es a mí misma. Por eso yo creo que todo comienza por uno mismo, por la conexión con uno mismo, con la autoaceptación de uno mismo, la autovaloración de uno mismo, porque no puedo valorar al otro si no me valoro yo, ¿no? Por eso, para mí, esas tres psiquis, poner mis límites, fue muy importante. Y después poner mis límites con los demás, ¿no? Pero partir desde mí. Porque claro, yo estaba viendo algo en mi hija que eran cuestiones mías realmente. Lo mío, la de negar mi propio valoración o autolímite, ¿no? No me queda claro cuando decís, Lili, esto de que al no aceptar al otro es como que te estás rechazando. Y no acepto mis propios límites, no acepto que yo tengo limitaciones, no las puedo ver, solo las puedo ver cuando la veo en el otro. Ella es mi reflejo. Ahora sí. Entonces no la estaba, pero yo eso no me di cuenta hasta que Ana me lo dijo por teléfono. Claro, ver los límites que vos tenés en el otro expresados hasta que vos puedas incorporar lo que no vos expresás en el otro. No los aceptaba. Entonces demando, es como que demando al otro que se ponga límite, y si yo no los tengo yo, digamos, de alguna manera. No me los acepto, no acepto mis propias limitaciones. Otra situación que yo estuve atravesando, que quisiera contarles y como abrir juntos, es a veces ese tipo de vínculos en el que el otro me manda a paseo. Supongan, ¿no? Entonces, tenemos a veces algún vínculo en nuestro contexto en el que el otro me dice, yo voy amoroso, y el otro ¡pah! Me pone ahí un freno. Entonces, yo lo que quiero aquí es mostrar que, digamos,
¿qué hay ahí? Yo lo que veo, lo que fui aprendiendo, porque es un aprendizaje. Primero uno se quiere sacar a esa persona de encima, ¿no es cierto? Pero después es, ¿qué tiene esa persona que me puede tan rápidamente poner límite a mí, que yo soy tan amorosa con los demás y que no pongo y que no me priorizo a mí en el vínculo con los demás? Y es como si el otro captara desde el inconsciente, y esa persona sí tiene muy firme como su piso, en dónde está parado. Y percibe en mi acercamiento al otro que tú no lo tienes. Entonces, ¿qué hace? Te saca esos brazos, esos pinches, y te dice, rechazo, ¿no? Te rechaza. Provoca un rechazo, o sea, te rechaza a vos. O sea, lo que está haciendo es que hay como, lo que empiezo a percibir, que hay como una captación de lo que no tengo yo construido y que mi persona le provoca, ¿no? Con un acercamiento, porque no sostengo suficientemente mi modo verdadero, es sino el modo más priorizado, vinculado con el otro, que el vínculo conmigo mismo. Entonces digo, ¿te parece tal cosa? ¿Querés tal cosa? Son dos maneras diferentes. Cuando yo me vi, por eso lo estoy contando, para que ustedes se vean. Cuando yo voy, no sé, querés, es como si estoy buscando cómo entrar a la otra persona. Fíjense que fui distinguiendo, que voy pudiendo, que no tengo miedo del rechazo. Y le digo, bueno, ¿querés o no querés? Perdonen esta simpleza, pero es mucho más profundo que esta simpleza. Yo uso un diálogo muy, muy simple, pero lo que estoy mostrando es una dificultad vincular muy común, en la que yo entiendo que la realidad nos está pidiendo a ambas partes de vinculares, que en la medida que estoy en una comunidad lógica, en el que yo estoy aprendiendo estamos, a que mi antena se oriente más a la realidad, en el vínculo conmigo, si yo soy de esas personas en el que echo flita a la gente, porque me da, no sé, no tengo paciencia, puedo ser a lo mejor una persona que tengo un muy buen vínculo conmigo misma y que tengo que aprender a reconocer cómo puedo poner tan claramente límite, pongo límite a cualquiera yo. Ese tipo de personalidad, no es mi caso, Estoy aprendiendo a poner límite, pero ese tipo de... Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me cruzo con este tipo de personalidad, provoco rechazo, porque naturalmente no pongo límite, ¿sí? Entonces, tengo que aprender a reconocer cuál es la dificultad de fondo que hay, porque cada uno tenemos todo defecto tiene como una arista de virtud, y toda virtud tiene una arista de defecto. A ver, esto es así. Es una posibilidad entonces de mayores ampliaciones. Si yo soy una de esas personas que he hecho flit en general al que me molesta, enseguida tengo pocas pulvas, tengo como tiro corto, digo yo a veces, será mi gran desafío de poder mirarme y ver cómo pude yo construir esa firmeza que con tan rapidez puedo poner límite a los demás. ¿Y cómo puedo empezar la realidad? ¿Qué me pide la realidad? Que brinde, primero, una autoobservación de mí, de cómo yo puedo poner límites, y que pueda aprender a brindarles, en lugar de sacarlos cagando, como suele hacer este tipo de personalidad, que pueda ir encontrando, porque es también una dificultad, que tiene una gran claridad en la psiquis consigo misma, pero no y tiene muy poca con los de los demás. Entonces, para ver cómo construyó y ir aprendiendo esa otra parte. Todos tenemos tareas pendientes.
todos podemos darnos recursos unos a otros en el área que tenemos más fuerte. Simplemente es como, no puede ser reemplazado la conciencia de cómo construir esa capacidad. Por ejemplo, yo veo que las personas que son más de mi palo, digamos, de mi gama de modalidad, que sí tienen mejor vínculo con los otros en el 1 a 1 en general, y por ahí tienen que construir este vínculo con uno mismo, es cómo voy brindando recursos para vincularme con los demás. Y allí es cuando por ahí vamos brindando eso, y mientras vamos aprendiendo a poner más límites, que el vínculo con los demás no nos dañe, porque cuando nos daña es que el límite llegó a nuestra conciencia. Cuando hay dolor en un vínculo, me está mostrando que ese vínculo está tocando un borde mío, que necesito poner un foco, y que tengo que construir un límite desde mi modo más mental, con una mente interactiva, una mente más vacía, porque yo no lo tengo construido, por eso me duele, ¿no? O sea, a veces el dolor aparece porque yo no tengo el recurso para poder vincularme de ese modo, con esa situación. Y ahí es cuando el recurso que al final del Red 22 nos da Ale expresado, que es lo que veníamos haciendo de la derivación, pero está expresado como con otra dialéctica más fácil, es eso, que a la noche, cuando nos vamos a dormir, en modo conciencia de dónde estoy realmente, de lo que me duele, lo que no me duele, ese es mi GPS, el dolor. Me dice la verdad, no me dice lo que yo me imagino, me dijo dónde estoy. Y ahí abrirnos a lo que nos decía también Luis, a una actitud de una mente interactiva, un vacío mental, que es reconocer desde mi modo de conciencia que no tengo, que me duele porque no tengo construido un orden mental adecuado para esta situación y no tengo cómo. Entonces voy a recursos de psiquis más alta, con una mente que va a ser como un 8, ¿no? Una mente que va a ser como una mente, yo percibo la mente interactiva como un 8, que es una mente vacía, es una mente que va a poder gestionar nuevas modalidades. Y que en la medida que yo lo voy asumiendo y asimilando, se va a ir construyendo esa neurología que nos decía también Daniel, flojito y cooperando, para poder ir avanzando en nuevos espacios con esos vínculos de tanto dolor. Ahí estamos, ¿eh? Seguro que a todos nos duele algo, porque ahí está tocando la conciencia algo de nosotros, entonces tranquilos. Es parte de darme cuenta dónde está mi borde y dónde tengo que poner el foco para mi trabajo. Nada más. Y después ir viendo esas herramientas, esos recursos. Ya podemos saber el recurso de la derivación de lo que es en modo conciencia, irme a dormir y invitar a ese aspecto de mi mente interactiva que se ocupe. Isa, una preguntita. Ahí habría esto, a ver cómo resuena por ustedes. Te Luis. pregunto algo, Isa. Digo Isa, bueno, todos. Sí. En esa construcción de la neurología que estabas expresando, a los fines de, podríamos decir, de regular ese mensaje que al principio me hiere y que yo procuro que ya no me hiera, en esa construcción va a haber una membrana que permite el paso o no de esa información que me proporciona el que me hiere. Es una pregunta, ¿eh? Para mí lo que estamos haciendo es reconocer que no tengo membrana y que me entró adentro y me dolió. Por eso, esa neurología permitiría construir una membrana
y ya habíamos dicho que la membrana permite la entrada y la no entrada, digamos, al ser más consciente, ¿no? Y Dani. Claro, ahí está, eso último que dijiste, Luis. Al ser más consciente, en la medida que vos te vas haciendo más consciente de por qué se producen esos límites, vos estás ampliando la conciencia y tu membrana se está refuncionalizando, junto con la neurología acompaña. Entonces después cuando viene el momento donde antes tenías puesto el límite, resulta que ahora tenés un alcance. ¿Por qué? Porque el límite se movió y lo que antes te daba hasta el límite, ahora es alcance, es territorio ganado. ¿Entendés? Sí. Es territorio ganado es territorio ganado por la conciencia en la mente particular. Sí. Cuando le escuchaba a Isa, rápidamente me llevó a aquella etapa en la que solíamos hablar de la velocidad del delincuente, Claro. que era un 5 muy rápido que podía ver, que podía entrar en mí y podría decir manipularme, herirme, porque veía a dónde estaba mi límite, digamos, ¿no? Y el delincuente, mucho más rápido, bueno, hacía lo que quería o hace lo que quiere con los que no tenemos bien estructurada esa neurología. Pero ahí entra a jugar otro punto. Ahí abrís otro punto más. Porque el delincuente que vos hablas lo hace por conquista de poder, porque es una forma como de sentir la satisfacción. Lo hace a través del poder, no lo hace a través del valor. Un delincuente de quinta, en este caso seríamos nosotros, ¿no? Porque nosotros abordamos lógica, claro, somos como delincuentes de quinta, porque vamos contra ciertas particularidades mentales y claro, terminás, pero no vas rompiendo, no vas con la cuestión de poder que yo tengo la verdad absoluta, yo te lo estoy dando desde el valor de lo que esto trae. Claro, entonces claro. No rompe, no mata, no se ve violentada ni la biología ni la psicología, porque siempre vas a tratar de ser cuidadoso o hasta inclusive te puedes quedar con la lógica y no decir nada. Sí, no hablaba de nosotros, hablaba del ejemplo que daba Isabel, del que podríamos decir con esa actitud o manipulación la hiere, ¿no es cierto? No, podríamos decir, desde su lógica. Pero ¿sabes por qué, Luis? Consciente o inconsciente, no sé. Pregunto, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que yo veo en esto, en mi forma de comprensión, lo digo? Y recién lo veía, pues me llamó mucho la atención lo que vi, porque con lo que contaba Isa. Nosotros tenemos en la forma del comportamiento con el otro, termina siendo como un arquetipo armado de comportamiento. O sea, hay ciertas personas que viste que son como avasalladoras y vos por ahí te quedás callado o no decís, o vos podés avasallar sobre otras inclusive, porque eso sucede. Entonces son arquetipos que están como instalados, ¿no?, en la forma de vincularse. Entonces, cuando uno rompe el arquetipo y entonces te dice, ¿vas a querer o no vas a querer? Cuando antes le decían, mira, ¿te gustaría si yo te doy? ¿Entendés? Y de repente un día le cambias el arquetipo y el otro se sorprende. ¿Por qué? Porque le rompiste el límite donde a vos te generaba el miedo. O sea, le rompiste no el límite, el recurso que tenía para abordar tu membrana y abordarte desde el miedo. De repente un día fuiste vos más fuerte, rompiste el arquetipo. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque mira, estaba sacando, arquetipo es 128 y vincularse es 128. Entonces, ¿qué significa? Es una versión nueva, es una versión, ¿no? Es una base es 28, red es 28. Es una red, una versión, una base, una forma de comunicarse con el otro, ¿no?, que está determinada de una determinada forma. Cuando vos de repente te das cuenta y vos decís, a ver, yo estoy ante un límite,
Entonces yo voy a reconocer mi límite para poder tener el alcance, pero si no reconozco el límite, yo el alcance no lo puedo tener, ¿no? Entonces ahí haces el juego y ahí es cuando le gana, cuando la conciencia le gana a la mente. Y capaz que vos haces una muestra de impacto. ¿Vas a querer o no vas a querer? ¿No? Wow. Dice, este se despertó, dice el otro. Entonces como que se empieza a autonivelar. Si no se autonivela, cada uno se va por su lado y listo, pero vos te pudiste vincular con vos mismo y no dejaste que el otro avasallara y rompiera tu membrana. ¿Qué hizo? El otro te mostró hasta dónde vos llegabas y vos le dijiste, no, mira, yo puedo más. Vos amplias tu espectro de conciencia, ¿me entendés? Sin que el otro te dañe. Eso es lo que se me representaba. Entonces, fíjate, arquetipo contiene qué tipo de propósito vas a tener en la relación. Digo propósito por AR, ¿no? AR. Nada, por ahí va. Es así como herramientita, nada más, recursito. Un poco relacionando lo que abriste, cuando abrís el tema de que estamos transitando el mes 11 con respecto a los vínculos, que el mes 10 te prepara para poder salir al contexto, ¿no? Y este mes 11, que tiene que ver con noviembre, noviembre viene de noven, que es 9. Entonces tiene una estricta relación 11 con 9. 119 es vínculos y 11 es 9. Más allá de todo esto que venimos hablando, cuando volvés a abrir en la segunda pregunta este tema de los límites, es como un fractal del receptor ese 119, como el receptor ve todo el límite en el sistema solar, del 1 al 9, cómo hace toda, cómo se puede divisar, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿dónde se para? Cuando empezás a hablar del freno y de cómo yo empiezo a resolver una situación con otro, que realmente yo soy de los que me cuesta mucho poner límites en mi ámbito más cercano, y soy de poner mucho límite en el ámbito, por ejemplo, más laboral o cuando no tengo cercanía, es como que operamos en diferentes bandas. Yo eso lo puedo, tengo límites muy estrictos no sé, vuelvo de tribunales y parece que soy otro, pero soy el mismo, ¿no? Estaba viendo que justamente esto que tiene que ver con el resolver. Resolver suma 119 y es resolver. Es como el recurso que tengo para ver, pero ese recurso ya lo tengo dado por esa conciencia de sol, que es una conciencia que me puede permitir ver dónde me paro para ver cada límite, cada alcance, pero no solamente con respecto a mí, sino con respecto al otro, con respecto a los demás y ese con respecto al ambiente. Matriz también suma 91 y es como yo me vinculo con ese 91, con esa matriz. Entonces creo que esto que se ha abierto y que con Emilia y con vos dan esto de el darnos, darme y darles, que suma 177, es la palabra hiperconvergencia 177. Entonces es como que yo veo que siempre terminamos con que no sabemos dónde empezás y siempre todo tiene que ver con todo. Así que bueno, me parecía que era súper interesante. Noviembre suma 106 y hoy es el día 13. 106 y 13 es 119. Así que bueno, creo que hay muchas cosas que convergen. Qué bueno, Cristian, qué bueno. Qué bueno sí, mucha convergencia. De 13-106, muy bueno. Sí. Yo lo que quería aportar cuando Isa empezó a hablar de este tema de los límites, que decía que siempre, me preguntaba, ¿no? Siempre tengo que andar poniendo límites yo, y después cuando ella decía de las personas que tienen poca paciencia, que tienen firmeza para poner límites, yo me preguntaba también si era firmeza el poner tanto límite y no dejar acceder a los otros, o tenía que ver más con una falta de inseguridad de cada uno. Y después pensaba
que eso tiene que ver con la actitud de cada persona. Todos tenemos una determinada actitud. Cuando nos movemos, nos presentamos ante los demás en sociedad. Y era como que me llevaba a pensar que cada actitud de cada persona es como que tuviera implícito adentro los límites que esa persona es capaz de utilizar, de moverse o de ir estableciendo. Es como que ya esa actitud es como que está con una campana detonando cuáles son los límites que tiene. Y como decía, creo que Luis, los que son más veloces, que pueden captar y leer, saben cómo penetrar y acceder a esos límites con los cuales uno se mueve. Y cuando Isa dijo que todo dependía también del orden mental adecuado para la situación, ¿no? Para abordar esa situación cuando nos daña el otro, cuando ingresa y nos traspasa. Y era como poder ver también que era como el mecanismo que tiene la realidad para dialogar con nosotros. El otro ingresa, me daña, y yo a través de esa experiencia es que puedo llegar a construir ese orden mental para esa situación. Si yo no me expongo a esa situación, no puedo empezar a elaborar ese nuevo orden mental. Es como que la realidad dialogara con nosotros a través de estas cuestiones que nos invaden y que cuando nos invaden nosotros podemos establecer un nuevo orden adentro nuestro. Es como el virus, recién estoy pensando. El virus nos ataca, ingresa y a partir de ahí nosotros adquirimos un nuevo sistema de inmunidad. Y sí, es como ir construyendo una mente, construyendo alguna mente para esa situación. Sí. Porque fíjate, cuando ya tenemos como innato algunos límites, es como que se acomoda todo y el otro siente el límite. En vez de cuando nos cuesta poner el límite, el otro lo resiente, pónganle. Yo lo veo con mi nieta, por ejemplo, con mi vínculo más cercano. Pero cuando yo ya lo internalicé a ese límite, es que es como que he aceptado con más paz, con más armonía, ¿no? Porque ya me construí una mente de ese límite. Eso me pasa con mi hija, que vive acá al lado, y con mi nieta. Antes tenía temor de que viniera a vivir acá al lado porque me costaba poner límite. Me sigue costando poniendo límite en algunas cosas, pero hay ciertos límites que ya no me cuestan. Y el otro lo percibe. El otro lo percibe cuando yo ya esto es así, ¿no? Y entonces no, al responder no respondo desde el miedo, desde pensar que se va a enojar, de que me acepten o no. Y te van a decir, mamita, vamos a comer el domingo. No, sabes que no tengo ganas. Y le vas a sonreír y no va a pasar nada. Pero porque seguramente tu nieta te puede más, porque tiene la habilidad no, todo un aprendizaje con mi nieta, ¿no? Todo un aprendizaje de ambas partes. Aprender a poner límite y aprender yo a dar. No, es un aprendizaje que estoy haciendo a full con mi nieta, muchísimo. Me está enseñando un montón, pues yo soy muy digital, ella me ayuda a bajar a tierra, a hacer contacto humano, pues si no yo estaría allá todo el tiempo. Entonces ella me ayuda con este contacto humano, pero también yo a poner límite, pues está acá al lado, entonces viene. Entonces yo ir aprendiendo a hacer cosas sin que sea brusco y que ocasiona una disrupción con el otro. De a poquito. Ir observando la realidad, lo que va pasando, y yo ir adelantándome, anticipándome para que eso no suceda. Por ejemplo, la hora de la siesta, cerrar con llave la puerta, que no venga y me despierte. ¿Sí? Entonces ya después... entonces yo ya después eran los Zoom, vieron que estamos teniendo Zoom a cada rato, entonces aparecía y al rato veías vos en la pantalla de mi televisor que estaba ella haciendo así. Entonces de a poquito le fui diciendo eso, y como no lo entendió, ya también cierro la puerta para los horas de Zoom, por ejemplo, y después la voy hablando, ¿no? Pero bueno, es eso.
Ay, chicos, qué laburo esto de los límites. Qué honesta saliste. Sí, expresaste lo que sentimos, ¿no? Tantos. Sí, Lili, está muy bueno lo que has dicho porque está para armar ahora la palabra límite bien técnica. Mira, A ver, dale. mira, vieron que la palabra límite da 69. Sí. Entonces, cuando yo pongo el límite, ese va a ser mi gran potencial, cuando yo sé poner el límite, el potencial que tiene 6,9, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el propósito del otro. Entonces yo le pongo un límite. Ahora, cuando el otro me pone el límite es porque el otro está viendo mi propósito y yo no lo estoy viendo. ¿Me entendés? Entonces el otro tiende a ponerme un límite. Entonces fíjate, la palabra límite tiene IMI alrededor, o sea que en el centro, o sea que tiene un mi a futuro y un mi a pasado, ¿no? La L está adelante y atrás suena la T, límite, ¿no? Es L y T. Entonces, el alcance que se hace desde el universo AC12, ¿sí? Es muy corto cuando vos no lográs ver ese propósito. Cuando vos lográs ver ese propósito, alcanzás esa T y podés revertir la situación. Entonces pones un límite, que es un límite muy diferente a, como decía Emilia recién, el límite de autodefensa. Yo pongo el límite porque me tengo que defender porque no sé lo que me van a hacer. Otra cosa es decir, no, le voy a poner límite porque aquí no va a entrar nadie. No porque esté dolido, porque tengo muy claro a qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, me empiezo a autoconocer en mi psiquis conmigo mismo y dejo de ver que el entorno, el ambiente y los otros son amenazantes, sino que los otros vienen a aportarme cosas, pero no porque me vengan a aportar siempre van a pasar por arriba, ¿no? Entonces eso es una membrana muy, muy, muy categórica que ayuda mucho a la expansión de que la mente particular corta se abra a la conciencia global. Por eso es que cuesta tanto, Lili, muchas veces este trabajo, porque claro, tenemos que luchar de todo lo que tenemos más todo lo que, hacia todo lo que podemos ser. Entonces hay que sacar, hay que barrer, hay que sacar mucha cosa de encima para instalar la nueva versión, ¿no? Para instalar esa nueva versión, mira, lo que decía recién es el vincularse, 128. El 28 es una nueva versión, o sea, cuando la Z llega a 27, se abre una nueva versión a la A que pasa a ser 28. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, se rompe el arquetipo. ¿Ves? Aparece una nueva manera de vincularse. Y ahí Arquetipo, vos lo dijiste, arquetipo. ¿Cuál era nuestro arquetipo en nuestra educación? Que es la cuestión cristiana. Que vos no contás, primero está el otro, hay que amar al otro más que a vos mismo. Entonces, ya veníamos, como decía un poco Nilda antes, me parece, esto de la idea que hay que dar, y pensar en vos mismo, ¿no? ¿Quién te decía en qué creer? ¿El cura? ¿Qué te decía dónde te dolía? ¿El médico? Todo era referencia externa, y lo que estamos haciendo con la lógica ahora es a la inversa, ir desde la autorreferencia. Y es un buen laburo ¿no? Claro, porque los referentes externos dejan de serlo y ahora el autorreferente pasa a ser vos, o sea, la palabra lo dice, autorreferente. Ahora vos te situás, tu receptor se sitúa en ese punto, en el eje del ser. Entonces, ¿te acordás cuando se decía consciente del sí, consciente del todo en las metodologías al principio? ¿Se acuerdan ustedes que se decía consciente del sí y consciente del todo? Consciente de sí mismo, consciente de todo el campo consciente, de conciencia que hay allá arriba. Entonces, wow, ¿qué le vas a ir a creer a uno que viene y te dice sí, porque nosotros, la institución dijo y porque... Era consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro del sí. Eso, gracias, Emilia, eso era así. Perdona, podría añadir una cosa que me ha llamado la atención con respecto a lo que estaban hablando de la palabra límite. Yo la cambié
jugando con las palabras y me da I-metil, o sea, el propósito del metil en el compuesto químico. El metil, estoy buscando la definición en Google y dice, es una ramificación o resto alquilo de una cadena hidrogenada de un compuesto orgánico. El grupo metil forma parte de una familia de compuestos orgánicos llamados series homólogas, ya que siguen un mismo patrón. Sí, es la palabra límite, pero vista desde otro ángulo. Dice, Sí, bueno, a mí lo que me queda, yo te puedo aportar de lo que a mí me interpreto eso, ¿no? sí. De lo que está orgánicamente estabilizado, es lo que está orgánicamente determinado, ¿no? O sea, mi miedo ante el límite que me pone otra persona está orgánicamente definido, determinado, porque hay una neurología que lo sostiene. Si yo no me animo a pasar esa barrera y a medir, si yo primero no mido ese límite, jamás voy a poder medir alcance, porque yo no sé hasta dónde llega mi límite. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a medir mis límites, me empiezo a dar cuenta de cuál es mi neurología que está funcionando. Entonces ahí entra el flojito y cooperando. Bueno, lo estoy viendo, estoy tratando de hacer nuevas versiones de mí mismo, pero para esto tengo que esperar que la neurología produzca nueva organización. Entonces, por ahí me parece que va lo de los grupos metilo, porque los grupos metilo creo que tienen que ver... Era lo que iba a decir con respecto a lo que tú acabas de mencionar. Fíjate las últimas dos líneas que no leí y que son muy importantes. Dice, a pesar de llamarse metilo, cuando forman parte de un compuesto, se omite la letra O al final al nombrarlo. Pero, o sea, incluido, o sea, lleva el oxígeno y se da por sobreentendido. Claro, que ya está. Ahí está buenísimo. O sea, que nuestro límite, el límite en realidad sería como limiteo. O limiteo. Un limiteo, sí, es como un sateliteo. Sí, un limiteo. Para el limiteo viene bien el sateliteo. Sí. Y a la mierda con todas las teologías, ¿no? Está bien, es interesante. Mira que con la parte química, el jugar con las letras siempre me aporta algo distinto. Y justo se ve como omitido el O, que sería el oxígeno posiblemente. Fíjate, se da por entendido que está incluido. Claro. O sea, al poner límites nos da oxígeno. O sea, claro, a eso me refiero. Y justo ahí dice, habitualmente se omite. Y fíjate, lo que da oxígeno tiene que ver con esa membrana que tiene que ver conmigo.